Bien, estamos de regreso en la parte final del programa de hoy. Estamos hablando sobre una ley de muy reciente promulgación por parte del presidente Danilo Medina. Sin lugar a dudas, la última ley en su mandato de 8 años. A menos que de aquí al domingo no surja una ley, no, pero es muy difícil que en tan corto tiempo pueda ser aprobada una ley y promulgada. Estamos hablando de una ley de enorme interés para el futuro e incluso para el presente dominicano en vista de la degradación ambiental que existe por efecto del calentamiento global de la Tierra. Esa ley de educación ambiental tiene alcances extraordinarios. Al final del segmento anterior, yo le preguntaba a nuestra distinguida invitada, la doctora Jacqueline Malagón, a la doctora Lourdes Rusa y a la doctora Angie Lendor, sobre cuáles son las áreas del territorio nacional más degradada por efecto del calentamiento global y el deterioro ambiental que hemos estado sufriendo en los últimos años. Es que dependiendo del área ambiental o del daño climático en sí, tenemos que distinguir diferentes áreas y regiones. Por ejemplo, tú coges los Haitises o Valle Nuevo, decía Agui ahorita entre el segmento, hablando de van a tener nuestros bisnietos agua. Puede seguir depredándose Valle Nuevo y los Haitises. Pueden seguir trabajándose en la pesca y acabando con el pez loro que produce arena y el daño que le hace a los arrecifes de coral. Las aves que están en extinción en los Haitises, que la Fundación Propagás, gracias a un ambientalista que creo que es no solamente que es la primera persona que lidera el tema del daño ambiental, de buscar remedio a la situación ambiental, de mitigar los daños del cambio climático. Yo te tengo que decir, en reconocimiento a ella, que lo que he aprendido de la doctora Pirigua Bonetti es lo que me ha hecho a mí tener interés en el tema ambiental, y eso me ha llevado a ser asesora del Senado, y en el Senado estoy trabajando este tema. Yo creo que si nosotros no le ponemos remedio, fíjate Miguel, acuérdate que frente al área de vamos a decir, de la avenida George Washington, ahí tenemos la posibilidad de un terremoto. En Agua, yo no sé si tú te recuerdas, pero en el terremoto de 1946, yo tenía 5 años, y Matancita se la tragó un tsunami. Se fue Matancita. Bueno, ahora le llaman tsunami, Ahora le llaman tsunami porque era un pueblo que existía ahí y se lo tragó el mar. Entonces, si vemos eso, vemos el problema del agua, vemos el problema de la basura. Aquí existía, según me dijo doña Pirigua, y yo leí todo el material que ella me facilitó, lo que llamaban, creo que el cinturón verde. Eso fue en la época de Balaguer. Iba desde el río Jaina, bordeaba y llegaba, pasaba, no me acuerdo cómo se llama el río que está antes de Los Amos. Isabela, exacto, y llegaba a Los Amas, y la idea era sanear toda esa área. Eso no se ha respetado, Miguel. Pero me gustaría que la doctora Rusa, por su conocimiento del tema ambiental, me dijera cuáles son las zonas específicas de la República Dominicana que requieren una mayor intervención para evitar que su deterioro y su degradación siga produciendo un daño y socave cualquier esfuerzo que se haga en el futuro para promover el desarrollo en esa zona. Por ejemplo, es de todo el mundo conocido que los manglares han sido muy afectados por la corriente hotelera y turística que hay en la República Dominicana. Sí, hay varios, diríamos que varios aspectos que tenemos que considerar. Hello. Por un lado... No puedo hablar ahora. No, siga, doctora Rusa. Llámame. Por un lado tenemos a las zonas de mayor vulnerabilidad, sobre todo están en las grandes ciudades, como el caso de Santo Domingo, sobre todo por la vulnerabilidad se da no solamente por el hecho de las condiciones ambientales, sino también por las características de la sociedad, de las comunidades. Tenemos muchas comunidades viviendo en los ríos o en las quebradas, y eso lo hace más vulnerable. Pero también tenemos muchas comunidades o mucha vida
alrededor de nuestras zonas costeras. Y si a eso le agregamos que gran parte de nuestro desarrollo turístico y que es fundamental para el desarrollo económico del país, se da en un producto específico de sol y playa alrededor de nuestras costas. Tenemos diferentes, diríamos que aspectos de vulnerabilidad que hay que tomar en cuenta. Por un lado están las comunidades que necesitan tener una mayor educación, necesitamos tener una mayor convicción de que no deben vivir alrededor de las quebradas o los ríos, y también las comunidades que están alrededor de las zonas costeras. El cambio climático plantea 4 situaciones o 4 escenarios bien importantes. El primer escenario es que van a disminuir las lluvias. Eso va a implicar, al ser una isla, que vamos a tener una deficiencia de nuestra agua potable en las cuencas. Por lo tanto, si se reforestan más todo esto, las zonas donde están las cuencas, que es donde hay áreas protegidas, entonces tenemos también una situación importante. Por el otro lado tenemos el tema del calentamiento global. El calentamiento global va a seguir continuando a menos de que disminuyamos los gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. Pero el calentamiento global no solamente es una situación particular de República Dominicana. Nosotros estamos como pagando los platos rotos de una serie de naciones desarrolladas que están haciendo, pues que son diremos que las causantes de esta situación. Debemos entender, como dice doña Jacqueline, que el planeta Tierra es un ecosistema global. Lo que ocurre aquí lo siente en China, lo que pasa en Japón lo sufre Canadá, porque somos un ecosistema global único. Y ese contexto de situarnos como ciudadanos planetarios, ciudadanos que debemos de ver una situación global, como es el caso del cambio climático, nos va a conducir a ciertas acciones puntuales, acciones de adaptación y acciones de mitigación. El otro aspecto importante, el otro escenario que se nos vislumbra es el tema del incremento del nivel del mar. El incremento del nivel del mar con la acidificación de los mares generado por la contaminación y generado por el mismo calentamiento global que derrite los casquetes polares, pues entonces van a afectarnos en un aumento del nivel del mar, y si toda nuestra estructura turística está en la costa y estas grandes ciudades, pues nos vamos a ver afectados. O sea, hay toda una serie de cosas que no es tan fácil, no es tan sencillo como verlo o resolverlo, pero a través de la ley sí vamos a poder lograr desarrollar una serie de acciones. Es lo que busca la veeduría, y eso es lo que se busca con esta alianza de alguna manera público-privada. Por otra parte, quisiera dejar explícito que la ley contempla 3 ámbitos, y es lo interesante también de esta ley y que es innovadora. Primero, que se habla sobre la educación ambiental formal. La educación ambiental formal es exclusiva para, diríamos que es para la enseñanza, para todo lo que tiene que ver con nuestras instituciones educativas. Pero habla de la educación no formal, que es donde se integran las empresas, y habla de la educación informal, que también es donde pueden participar los medios de comunicación social. Entonces la sociedad completa está inmersa en esta ley de educación y comunicación ambiental, que ese es el nombre de Licenciada Lendor, la doctora Malagón nos explicó que la primera fase de aplicación de esa ley está relacionada con la preparación de los docentes, porque es una ley que, para poder ser impartida en cualquier nivel de la educación, del sistema educativo dominicano, necesita antes que nada profesores que conozcan a cabalidad el contenido, el alcance y el espíritu de esa ley, más que incluso que la letra de la ley. Ahora, ¿qué puede hacer el reglamento? ¿Qué trata el reglamento de esa ley para que
¿Y en qué tiempo piensan ustedes que esos maestros podrían ser formados adecuadamente en esa ley para poder servirle al sistema, ¿no? Y para que esa ley tenga algún sentido práctico? Mira, primero yo creo que a nivel práctico, para comenzar por el final, lo va a tener siempre. O sea, no es una ley que podemos decir que en un mes tenemos un resultado. Esto va a ser algo continuo y para siempre. Me parece que un reglamento que ya está redactado, está por lo menos redactado como primer borrador, pero realmente va o pasa, se emite por decreto, está depositado en consultoría jurídica para revisión y ya luego el presidente, ya sea el presidente Medina o el presidente Abinader, decidirán el momento de promulgarlo. Y a partir de ahí se inicia un verdadero cambio institucional. ¿Y por qué te digo un cambio institucional? No porque a nivel de la institución per se cambie algo, sino porque por primera vez todos los actores se sientan en la misma mesa. Y a mí me parece que eso cambiará todo, porque no es solamente que los docentes estén al día, no es solo que nuestros hijos eventualmente entiendan hacer un mejor uso de nuestros recursos, es que permeará también a nuestras empresas. Hoy estamos hablando de residuos sólidos, hoy estamos hablando de producción más limpia. Nosotros fuéramos ya trabajando por otros lugares si nuestra conciencia sobre nuestra educación ambiental fuera mucho más profunda, le exigiéramos otras cosas a quienes producen nuestros bienes, a quienes importan nuestros bienes. ¿Qué vamos a hacer con los desperdicios, con lo que sale, con las botellas que terminamos, con el vidrio, con el plástico, con cualquier cosa? Entonces, pero eso que lo crea, no es solamente esperar que el río se nos llene, es que si tenemos una verdadera conciencia que se nos va a formar ahora desde el primer grado, entonces no tendríamos que esperar que el río esté lleno. Nosotros vamos a tener la conciencia de poder cambiar las cosas antes de que el río desaparezca, antes de tener un problema. Y yo creo que ese es el sueño de todo lo que estamos aquí, el fomentar esa conciencia en todos para que usted está hablando de reciclaje también, ¿no? De reciclaje, pero también de consumir menos, de reusar, de reutilizar, de reducir. Bueno, esa es una conciencia que tiene que ser realmente creada en el país, más que cualquier otra cosa. Y ese es el objetivo de esta ley. El objetivo justamente de esta ley es crear esa conciencia, porque hoy lo que estuviéramos discutiendo en los medios sobre si reciclar o no, sobre si reutilizar o no, fuera totalmente otra la conversación si una ley como esta y si nosotros nos hubiesen formado este nivel de conciencia hace 20 años, yo te aseguro que nuestros ríos no estuvieran así, que nosotros no le permitiríamos a ninguna empresa producir y desechar en un río, que el gobierno no lo permitiría, que los ciudadanos no lo permitirían, pero que el empresariado, que también tendría la conciencia, no lo haría. Entonces tuviéramos otro país. Recordemos que hay un elevado porcentaje de leyes, primero que no se aplican, y otro porcentaje igual de grande que no se respetan. Y hay un porcentaje muy alto también de muchas leyes que solo se aplican parcialmente. Ejemplo, ejemplo, la Ley de Seguridad Social. Correcto. La Ley de Seguridad Social tiene una parte que se ha implementado y una parte que no se ha implementado. Pero si pensáramos así, no tuviéramos leyes. Nosotros estamos aquí para cambiar el país desde la institucionalidad, no desde lo que no es legal. Entonces, sí hay muchas leyes que se cumplen. Entonces, pensemos en esa. Pensemos en la ley de educación que sí se cumple, en las compras gubernamentales que se ha compensado a cumplir, en una ley de incentivos al cine, en una ley de turismo que ha fomentado y ha cambiado el país. Entonces, pensemos en las que sí han funcionado y apostemos a que entre todos vamos a tener la voluntad de que esta sí funcione, porque si no funciona, nosotros vamos a estar muy mal. ¿A quién corresponderá la aplicación de esta ley? ¿Al Ministerio de Ambiente o al Ministerio de Educación? Está en mute, doña Jacqueline. Doña Jacqueline, tiene que poner el micrófono. Ya, ok. Quería decirte, Miguel, que tenemos que empezar aceptando que los cambios de hábitos, de comportamientos, de conocimiento, parten a partir del conocimiento. Ese conocimiento se adquiere generalmente en la escuela. Eso se da por un hecho.
Si nosotros en la escuela, desde lo más pequeño hasta ya el joven que entra a la universidad y continúa en la universidad, el tema del estudio del ambiente y de cómo mitigar el daño, los daños del cambio climático, estaríamos haciendo un nuevo dominicano que tendría conciencia de lo que significaría el quedarnos sin agua, por ejemplo. En los Haití se nacen todos los ríos. ¿Y qué pasa en los Haití? ¿Cuántas tierras están depredadas? Nosotros tenemos, cuando digo nosotros me refiero a la Fundación Propagás, por iniciativa de doña Pirigua, tenemos 2 proyectos que el BID nos está financiando. 2 en los Haití, uno en Valle Nuevo y otro cerca de Jarabacoa. Estamos creando unas comunidades de campesinos enseñándoles la pesca, se llama acuífera, no, la pesca y la producción de alimentos, de vegetales, de peces en los tanques. Esos tanques se llenan, ¿verdad?, de agua, viven los peces, del excremento de los peces se alimentan las plantas. Y en los lagos de las presas también. Sí, también, pero estoy pensando en los proyectos nuestros con el BID, que van a ser un éxito porque le van a dar una forma de comercializar esos productos a las comunidades, porque ya nosotros nos hemos acercado a los grandes comercios del país, tipo la empresa CCN, el grupo Ramos, Azonadores, que tiene que ver con los hoteles, para que la producción de esas comunidades sea adquirida y de manera tal estos señores van a poder quedarse en sus tierras y producir para vivir. Pero las comunidades van a estar cerca de escuelas. Y tú me dirás, ¿pero por qué para ese proyecto, que es un proyecto, podríamos decir, agrícola, están... Pero es un proyecto piloto, ¿no? Un proyecto piloto. Sí, es un proyecto piloto en 4 comunidades, entre el BID y la Fundación Propagás. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que los chicos de la escuela, que son los hijos de los comunitarios, vean que sus padres han podido hacer un tipo de producción que les da alimento, les da techo, les da vestimenta, y que ellos no tienen que ir a las urbes como Santo Domingo, La Vega o Santiago a vivir en los barrios más pobres. Doña Jacqueline, yo quiero concentrarme más en el texto de la ley, más que en los patrocinadores de proyectos específicos. No, ellos no patrocinan en el marco de la ley. No, quiero decir el proyecto, porque es una ley que se proyecta al futuro, ¿no? Porque todavía no ha sido aplicada. Es decir, ¿cuál es? Bueno, yo podría decir, solo la escuela puede ser el centro de difusión del conocimiento, de la conciencia ambiental, o puede haber otros métodos para difusión del espíritu de esa ley. En el caso de la educación formal, tenemos que hablar de los centros educativos. En los casos de la educación no formal, como bien dijo Lourdes, y puede explicar todavía con más detalle que yo, cómo eso llega a las empresas, a los comercios, y en la educación informal, déjame decirte que si un autobús, como yo lo he visto en Latinoamérica o lo he visto en Europa o en Estados Unidos, tiene una cinta, un letrero que dice economice agua para que no nos falte. Eso es una manera de educar, eso es una manera de hacerlo de forma informal. Entonces la ley abarca absolutamente todo, y el haberle incluido la palabra comunicación, que eso no vino de nosotros, eso surgió en el mismo Congreso, surgió en la Cámara de Diputados, que nos pidieron que insertáramos el término comunicación. Eso nos va a ayudar muchísimo. Pero déjame decirte que en la escuela, que es donde más efecto yo siento que puede tener, no sé lo que dirían Agui y Lourdes de esto, es que nosotros esperamos que el nuevo ministro entienda que acepte que esta ley, al llegar a todos los niveles de la escuela, tienen que pararse en guías didácticas de educación ambiental. Nosotros hemos venido trabajando formando profesores,
desde que empezamos a escribir la ley. No esperamos que la ley fuera promulgada. La ley la promulgaron hace una semana. Señora Lendor, me gustaría que me explicara y terminara de explicarme lo que yo le pregunté y usted iba detallando con relación al alcance y de la manera más eficaz de llevar conciencia ambiental a través de una educación, de una nueva ley como esa, a las escuelas y al resto de la comunidad, que no se haya podido lograr a través de las leyes ambientales y la ley de educación existente. Es decir, eso es una gran pregunta que está en labios de mucha gente que apoya la ley nueva, pero que entiende, quiere saber a plenitud o en conciencia cuáles son las fallas de otras leyes o las, diría yo, o las ausencias de otras leyes que esta ley puede realmente llenar. Mira, yo no sé si llamarle una falla, pero digamos que esta ley es una lupa sobre algo que ya existía. Entonces, la ley de educación, ¿quién la dirige? El ministro de Educación en todo lo que tiene que ver la implementación dentro de las escuelas, pero el ministro de Medio Ambiente en todo lo que tiene que ver en cuanto a contenido y todo lo demás en materia ambiental. O sea, aquí cada cual está llamado a ejercer su rol y ejercerlo de la mejor manera. Pero como sabrás, el Ministerio de Educación, que de hecho no pudo tener esa ley, la 6400, un reglamento general de aplicación, porque es una ley tan absolutamente amplia, tan importante, que no se puede concebir un solo reglamento y no se ha podido trabajar en ese reglamento. Y esto no podía seguir esperando a la creación de ese reglamento o de otras medidas institucionales. Entonces nosotros no podemos seguir esperando como país. Y el esfuerzo de cada cual se ha hecho, no es que no se ha hecho. Como te decía, esta ley hace que ese esfuerzo se haga en conjunto. Y apalancar algo en conjunto, sin dudas, va a dar un resultado diferente que cada cual teniendo sus pequeñas acciones bajo sus agendas particulares, que no son necesariamente malas, pero no están aunadas. Entonces esta ley viene a darle un mayor sentido a esto. ¿Tiene un consejo de dirección esa ley o aspira a convertir el tema en un ministerio? No, tiene dos instancias. Tiene la comisión de veeduría, que es una comisión que no tiene institucionalidad, que no tiene un presidente, sino un coordinador que reúne a esas asociaciones, a esas fundaciones que vienen trabajando históricamente a favor del país para que se sienten en una agenda común y se aseguran de que las instituciones llamadas a ejercer ese trabajo lo hagan. Y procura que 2 veces al año, Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Salud Pública, Turismo, Educación, se sienten en una misma mesa a pensar estas políticas, pero no Bien. Nos quedan solamente y desgraciadamente 30 segundos. Yo tengo una última pregunta. ¿La comisión será integrada por funcionarios ex oficio o será por designación de decreto? 30 segundos. Hay una comisión que va a ser por funcionarios. La comisión de la veeduría dice las instituciones, pero también le da a esa comisión de veeduría la potestad de poder incluir otras organizaciones que quieran pertenecer a ella. Bien. Y el financiamiento, que es muy importante, es un financiamiento entre varias instituciones. Ministerio de Educación, el Fondo Marena, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. O sea, hay unas posibilidades, además de que yo creo que podemos recurrir a organismos internacionales que van a ver con muy buenos ojos que ya en República Dominicana se está trabajando hacia el propósito de mitigar el cambio climático y crear una conciencia sobre el tema ambiental. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Y los jóvenes se lo digo específicamente a doña Jacqueline, que parece que, y no se ofenda por lo que lo digo, que cada día luce más joven y con más energía. Bien, gracias por todo, ha sido muy interesante. Pienso que esta nueva ley que ha sido recientemente promulgada por el presidente Danilo Medina tiene un enorme interés para crear conciencia real y efectiva sobre la importancia de preservar el ambiente y cuidar el medio en que vivimos. Ha sido todo por hoy. A los amigos televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente en esta penúltima hora del día y los esperamos mañana como de costumbre a la hora de siempre. Hasta entonces. Muchas gracias, Miguel.